En el mes de marzo hubo un intento de asesinato de Sánchez Cerro en la iglesia de Miraflores, de manos de un militante aprista, ¿no? José Melgar. Haya de la Torre fue detenido, acusado de conspiración detrás de este asesinato. Poco después se levantó la marinería de los barcos Grau y Bolognesi, pertenecientes a la Armada, y surtos en el Callao. La rebelión fue derrotada y después de un juicio sumario fueron fusilados 8 marineros en la isla San Lorenzo, a donde acudió el ministro de Gobierno, el dirigente urrista Luis A. Flores. Y cuando Sánchez Cerro asume su primer gobierno provisional, luego de derrocar a Leguía, entre los primeros activistas antileguistas que rodean a Sánchez Cerro va a ser justamente Luis A. Flores, ¿no? Luis A. Flores, ¿no? Y luego, ¿no? Va a ser ministro de Gobierno y Policía de Sánchez Cerro. Él está en el momento del fusilamiento de los marineros apristas. Haya de la Torre fue detenido en mayo de 1932, después de haber sido perseguido desde la toma del poder por Sánchez Cerro. En ese transcurso murió en prisión el expresidente Leguía. Bajo todos estos elementos de cascada que se precipitan, ¿no? Lo que tenemos es la insurrección de julio, ¿no es cierto? Haya de la Torre estaba preso en ese momento, ¿no? Y la insurrección de julio, la que empieza después el 7 de julio, ¿no es cierto?, es fundamentalmente popular. El ministro de Educación clausuró la Universidad de San Marcos porque la agitación política había ganado completamente a los estudiantes. En ese momento, la crisis económica internacional había llegado a su nivel más profundo y la desocupación era tremenda en el país. No había ni movimiento económico ni dinero. La gente estaba extremadamente pobre y la desesperación cundía en muchos hogares. Todos los elementos de una catástrofe se estaban reuniendo. Tal parece que en diciembre del 31, es decir, en los días que tomó el mando Sánchez Cerro, se había planeado ya la rebelión del APRA en Trujillo. Cuenta, sin embargo, Guillermo Zornday que a raíz de un incidente confuso que envuelve al dirigente Manuel Barreto, el famoso Búfalo Barreto, y luego por la deportación de los cuadros principales del APRA, aborta ese intento revolucionario, pero la segunda fila de los dirigentes del partido quedan a la espera de planes, instrucciones. La prisión de Haya de la Torre los deja muy perplejos, desesperados. Incluso circulaban noticias de que Haya de la Torre era torturado, de que se le había encerrado en una oscura celda donde había estado también Leguía, sin ventanas, que se había vuelto ciego, que estaba enfermo, y la falta de información desesperaba a sus seguidores, de manera que esto lleva a que se planee la insurrección en el mes de julio, pero no hay cuadros dirigentes. Es en cierta forma una rebelión que la dirigen cuadros secundarios. La madrugada del 7 de julio de 1932, masas apristas procedentes de la Hacienda Laredo e integradas también por alumnos del Colegio Nacional San Juan, capturaron el cuartel O'Donovan en Trujillo. Al mando estaba Manuel Barreto, llamado el Búfalo. La lucha fue muy intensa y duró 4 a 5 horas, desde las 2 a.m. hasta la madrugada. En ella murieron muchos defensores y atacantes, entre ellos el mismo Búfalo Barreto. Haya de la Torre, que está preso en ese momento, y esto lleva al estallido de una violencia espontánea y por lo mismo algo irracional, ¿no? Digamos, los sucesos que ocurren tanto de parte de los apristas que toman el cuartel O'Donovan como de la represión del gobierno después, llegaron a unos niveles de violencia, irracionalidad que han llevado a que se le bautice como el año de la barbarie, de una auténtica guerra civil. Como no ha habido una comisión de la verdad que investigue luego lo que realmente pasó
Se desconocen las cifras de muertos, ¿no? Se ha llegado a hablar de 4.000, por ejemplo, por parte del APRA. En todo caso, se habla de centenares de muertos y de ejecuciones sumarias. Asimismo, fue capturado el cuartel de la Policía de Seguridad y tanto el prefecto como la policía se rindieron a los insurrectos. Fue nombrado prefecto revolucionario Agustín Aya de la Torre, hermano de Víctor Raúl, y el jefe militar de la revolución fue Leoncio Rodríguez Manfar, quien, detenido después de la sublevación, recién fue liberado en 1945. La dirigencia revolucionaria no estaba firmemente unida y, según narra Jorge Basadre, durante los acontecimientos varias veces fueron rebalsados por el impulso de las bases. Líderes pierden la conducción del proceso. Esto ocurrió con Túpac Amaru, ocurre también en la rebelión aprista del 32. En el caso de la rebelión aprista del 32, los líderes fugan cuando se acercan las tropas del gobierno y la defensa de Trujillo queda librada a la gente, ¿no? Que, claro, sin dirección política de ninguna clase, actúa de forma espontánea, irracional e histérica, le llamo por eso, ¿no? El 9 de julio fue recapturado el puerto de Salaberry por el ejército, pero su avance sobre Trujillo fue rechazado por los sublevados. Al día siguiente, la Guardia Civil retomó el control de Casagrande y de Cartavio, después de una cruenta lucha de 5 horas. El coronel del ejército peruano, Manuel Ruiz Bravo, estuvo a cargo del destacamento militar encargado de reocupar Trujillo. La aviación bombardeó la ciudad y los atacantes desoyeron los pedidos de los defensores para parlamentar. Incluso fue bombardeado el hospital, donde habían numerosos heridos. Trujillo se convierte en la primera ciudad de América Latina bombardeada por su propia aviación. Anticipa los bombardeos de Guernica, los bombardeos de Madrid. La plaza de armas de Trujillo fue capturada a la 1 p.m. del 12 de julio. Agustín Aya de la Torre y parte de la dirigencia se había replegado la noche del 9 de julio en dirección a Cajamarca. La ciudad de Trujillo quedó en manos del pueblo y la cárcel en manos de los penados. Ellos habían sido liberados y encargados de custodiar la prisión, donde estaban detenidos numerosos jefes y oficiales del ejército peruano y de la policía. Ahí se perpetró una horrible matanza. Ella provocó un abismo entre el ejército y el APRA que había de definir la política peruana del siguiente periodo. Víctor Raúl Aya de la Torre ya era para ese momento un hombre de cierta fama internacional, a tal punto que llega al gobierno de Sánchez Cerro una carta firmada por personalidades como Tagore, el escritor hindú, varios otros intelectuales de renombre suscriben este pronunciamiento pidiendo la liberación de Aya de la Torre. Se comenta que Benavides, que era un hombre importante en ese momento, es el que sucede luego a Sánchez Cerro, pero tenía mucho poder y de hecho era el engranaje entre la oligarquía y el ejército, no quiso mancharse las manos con un asesinato de este tipo, con un crimen de este tipo. Él llevaba sobre sus hombros la sospecha de que había hecho asesinar al general Varela, un héroe de la guerra con Chile en la revolución de 1914. Se cuenta entonces que cuando toma el poder tras la muerte de Sánchez Cerro, tras el asesinato de Sánchez Cerro, a través de un mensajero le hace llegar un mensaje a Aya de la Torre diciéndole que va a propiciar su rápida salida y que no quería, digamos, tener una conducta agresiva con él por no manchar su reputación, como te digo, ¿no?